Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta rica mañana de sábado, donde tenemos nuestra serie de escuela sabática, que es En esto creemos, donde estamos hablando de los fundamentos doctrinales de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde hemos hablado lo que creemos, lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Y en esta rica mañana tenemos la lección número 11, donde vamos a estar hablando ahora de la iglesia. Y en cada lección tenemos nuestra declaración de fe, donde hablamos exactamente lo que nuestra iglesia de Dios cree referente al tema que tenemos cada sábado. Y en esta mañana tenemos la lección 11, que es la iglesia. Aparentemente parece un tema sencillo, mas sin embargo hay algunas preguntas que hemos de contestar a través de la lección en referencia a la iglesia. La iglesia de Dios en la Escritura es un cuerpo espiritual de creyentes que tienen fe en Jesucristo y obedecen los mandamientos de nuestro Dios. Así que esta es la iglesia de nuestro Dios, que fielmente tiene esa fe en nuestro Señor Jesucristo y también obedece los mandamientos de nuestro Dios, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de la palabra de nuestro Dios. Así que nosotros dejamos que la palabra de nuestro Dios sea la que nos guíe, y también que nuestro Señor Jesucristo sea el Señor de esta iglesia, siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia. Así que la iglesia existe tanto universalmente como localmente, y lo vamos a estar viendo a través de la lección, como la iglesia de Dios aparece localmente y también universalmente. Así que vamos a ver esto. Universalmente significa que Dios tiene pueblo en cada tribu, de cada raza y de cada lenguaje. Y como nuevamente lo vamos a estar viendo en nuestra lección. Así que bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de su palabra, la iglesia existe universalmente y localmente para adorar a Dios, para predicar el evangelio y para nutrir a los creyentes y servir a la humanidad. Los cristianos deben participar en la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo dijo: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Así que los cristianos deben participar en la misión de la iglesia con su servicio a otros y tener comunión con los creyentes. Así que es un grupo de creyentes que predicamos el evangelio, que hablamos la buena noticia y también que tenemos comunión los unos con los otros. La iglesia existe tanto localmente como universalmente, y demos gloria a nuestro Dios, que Dios tiene a su pueblo tanto en diferentes naciones, diferentes tribus y también razas y lenguajes. Así que tenemos nuestra lección número 11. Así que algunos estudiantes de la Biblia argumentan sobre el nombre correcto de la iglesia de nuestro Dios, y muchos se han dado a la tarea, muchos movimientos religiosos que nacen hoy en nuestro día ponen nombre a su iglesia, cuando quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios, desde el principio, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, quiero que sepan que le puso nombre a su iglesia. Así que refiriéndose al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, los autores de la Biblia pudieron escribir iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Romanos 16, donde vemos iglesia de Jesucristo. También vemos iglesia del Dios vivo. Aparece una vez en primera de Timoteo 3:15, donde habla la iglesia del Dios vivo. También en Hebreos 12:23 vemos el nombre de iglesia de primogénito. También aparece la iglesia de Dios, aparece 11 veces en la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, donde habla de iglesia, la iglesia de Dios. No podemos pensar en esto. Tenemos tres temas, tres títulos: iglesia de Dios, iglesia del Dios viviente y iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice: como organización nosotros hemos seleccionado iglesia de Dios no para parecer exclusivos, sino para reflejar el uso bíblico más común. Y el uso bíblico más común en el Nuevo Testamento, las cartas son escritas a la iglesia de Dios que está en Corintio. Así que el nombre más común es iglesia de Dios. Para distinguirnos de otras organizaciones evangélicas con el mismo nombre, hemos agregado Séptimo Día
entre paréntesis. Así que el movimiento religioso es Iglesia de Dios, séptimo día, donde basamos nuestro nombre de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Si bien podía tener diferentes nombres, mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos habla iglesia de Dios. Así que nuestro reto aquí consiste en describir a la iglesia desde la perspectiva de Dios, no del hombre, porque bien el hombre puede poner diferente nombre a la iglesia, puede tener diferente doctrina, mas sin embargo vamos a ver a la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver desde la perspectiva de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de la iglesia? Así que vamos a estar viendo por medio de la palabra de nuestro Dios, hemos de contestar esta serie de preguntas. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que menciona? También que quién es parte de ella, quién es parte de esa iglesia, de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. ¿Y cuándo y dónde fue fundada la iglesia de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque hoy en día ha habido diferentes movimientos que crían un movimiento y le ponen inmediatamente diferente nombre, cuando la palabra de nuestro Dios nos da un nombre para esa iglesia. Iglesia de Dios es un nombre. ¿Cómo debería funcionar? También vamos a dar algunas estrategias de cómo debe funcionar la iglesia, su organización, y también cómo podemos saber si pertenecemos a ella. Así que en nuestro mundo que vivimos hoy en día nos hemos dado cuenta que hay muchos movimientos, muchas iglesias, y cada una de ellas tiene su creencia, mas sin embargo, ¿cuál es la que se apega realmente a la palabra de nuestro Dios? Si estás en un movimiento que acaba de nacer, quiero que sepan que el movimiento o la iglesia de nuestro Dios empezó cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Tenemos una hermosa cita en la palabra de nuestro Dios que nos ayuda a entender qué es la iglesia y cuál es su función de iglesia y qué debemos de hacer cada uno como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, la carta a los Efesios, Pablo nos habla de una manera muy hermosa para ver cómo debe de funcionar la iglesia de nuestro Dios. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice de la siguiente manera: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Así que aquí estamos viendo que la iglesia tiene 5 funciones muy importantes, que es la de apóstoles, la de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todo esto, quiero que sepan, que ayuda al crecimiento de la iglesia cuando cada miembro toma su función, su trabajo, su propósito por el cual ha llegado a la iglesia de nuestro Dios. Inmediatamente sabemos que esto va a perfeccionar a los santos. Y dice el verso 12 de Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Efesios vemos la palabra cuerpo, donde estamos viendo ahora que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y donde cada uno de nosotros tiene una función muy importante, ya sea como apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Así que inmediatamente esa iglesia de nuestro Dios hace, cuando cada uno de nosotros hacemos nuestro ministerio a fin de perfeccionar a los santos. Así que la iglesia crece cuando los santos están equipados para servir. Así que inmediatamente cuando llegamos a las filas del evangelio nos damos cuenta que cada uno de nosotros, el Señor nos va a dar dones. ¿Para qué? Para perfección a los santos. Así que es bien importante que cada uno de nosotros, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, siendo el cuerpo y nuestro Señor siendo la cabeza, nuestro Señor Jesucristo dirigiendo a su cuerpo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros utilicemos nuestros dones y de esa manera llega la perfección de los santos. Así que es de suma importancia que cada uno de nosotros utilicemos nuestros dones. ¿Para qué? Para el servicio y para perfección de los santos. Dice el verso 13 de ahí mismo, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así que está hablando de todo el cuerpo que viene siendo uno, pero también individualmente tenemos nuestro trabajo. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la fe. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios crezca de acuerdo a lo que nuestro Dios desea de su iglesia, que lleguemos a la perfección de la fe, dice la palabra de nuestro Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de nuestro Dios. Así que cada uno de nosotros haciendo nuestro trabajo, nuestra función como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando cada miembro de la iglesia reconoce, sabe cuál es su propósito, su llamado, su don, quiero que sepan que inmediatamente vamos a llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Que esto es lo que nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo desea que la iglesia debe de estar espiritualmente madura. Ese es uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, y aquí Pablo nos enseña que la iglesia tiene que estar espiritualmente madura. Y veamos lo que dice el verso 14. Dice la palabra de nuestro Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y quiero que sepan que esto es algo bien importante cuando habla de la iglesia, cuando habla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y donde nuestro Señor Jesucristo desea que cada uno de nosotros seamos maduros para que no seamos llevados por diferente o por doquier viento de doctrina. A veces hay una doctrina por allá, inmediatamente la queremos adaptar, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice en el libro de Hechos que la iglesia de nuestro Dios permanecía en la doctrina. Ahora también nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Y quiero que sepan que queramos o no queramos, hay personas en nuestra iglesia que ve que aquel movimiento está creciendo, ve que ahora hay este movimiento aquí, y es llevado por diferentes vientos de doctrinas. Ahora cree que ya va a ir al cielo cuando nuestra promesa es aquí en la tierra. ¿No sabéis que los santos heredarán la tierra? Así que llegan diferentes doctrinas, y Pablo nos advierte mucho de que tengamos mucho cuidado de estos falsos enseñadores, falsos profetas, que si es posible engañan aún a los escogidos. Aquí también nos hace esta advertencia para que no seáis niños fluctuantes llevados por cualquier tipo de doctrina. Así que ojalá que tú que me estás oyendo no seas este tipo de persona que ahora esta doctrina, y que ahora voy para allá, y que ahora esta doctrina. Mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas doctrinas que en lugar de acercarnos a nuestro Dios nos separan. Quiero que sepan que una de las preguntas que se les ha hecho a predicadores de nombre, que si hay otro nombre en el que podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que por medio de Jesucristo es como podemos llegar a nuestro Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, mas sin embargo estos predicadores han dicho que por otros medios, por otros caminos se puede llevar a nuestro Dios. Esos son vientos de doctrinas, y miles de gente siguen a este tipo de predicadores. ¿Por qué? Porque ya no se están basando en la palabra de nuestro Dios, sino en pensamientos humanos. Así que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia dice de hombre, para engañar, emplean astucia, artimañas de error. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Así que de una manera presentan la palabra de nuestro Dios ya no limpia, ya no purificada, sino ahora están poniendo el pensamiento humano y empiezan a engañar a los hombres. Y la iglesia de nuestro Dios tiene que permanecer en la doctrina de los apóstoles y permanecer en ella para siempre. Sigue diciendo el verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Así que aquí nos habla de esa verdad, y yo creo que a veces se pierde la verdad porque el hombre empieza a hablar mentiras, y aparentemente el pan de mentiras se convierte en verdad para el hombre, cuando la palabra dice que eso no es cierto. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. La iglesia de Dios tiene a su cabeza, y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. No hay un profeta, no hay otra persona que tome el lugar de nuestro Señor Jesucristo. El que edificó la iglesia, el que hizo la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, y es la cabeza de la iglesia. No es ningún profeta
ni otra persona como algunos movimientos religiosos, sino es nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Así que la iglesia debe ser como la cabeza, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Él es limpio, es santo, la iglesia debe de mantenerse en santidad, de la cual todo el cuerpo, nuevamente hablando de todo el cuerpo de cada creyente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento. Que recibáis según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificaos en amor. Nuevamente, ahí está hablando del cuerpo donde cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo y tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque de esta manera es la perfección de los santos. A que el hombre de Dios sea un varón justo, recto, delante de nuestro Dios. Así que la iglesia crece cuando cada miembro hace su parte con amor. Así que todo lo que hacemos vamos a hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que nuestro Dios ama, la iglesia que nuestro Dios ha dejado aquí en la tierra, donde dice que ahora somos la luz del mundo y por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra presentación, por medio de nuestra doctrina, estamos enseñándole al mundo que hay un Dios que está redimiendo, nuestro Señor Jesucristo que nos perdona nuestros pecados, y cuando somos bautizados, Él inmediatamente nos llama hijos de nuestro Dios. Así que es algo muy bueno que nuestro Dios ha dejado a su iglesia como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo el que dirige a la iglesia, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta lectura vimos 3 veces donde aparece la palabra cuerpo, donde la iglesia es el cuerpo, donde cada uno de nosotros tenemos diferente función, pero cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo laboral, conocemos nuestro propósito y de esa manera la iglesia se convierte en santidad ante la presencia de nuestro Dios. Así que quiero que pensemos que cada uno de nosotros hacemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hacemos la iglesia, pero cada uno de nosotros tenemos que entender que cada parte del cuerpo tiene su función, tanto los dedos, tanto el estómago, tanto una mano. Quiero que sepan que cada miembro del cuerpo tiene una función. Así que yo no sé qué parte del cuerpo eres tú, pero algo sí te digo, que tienes un propósito. ¿Para qué? Para llevar la palabra de nuestro Dios, entender la misión que nuestro Señor Jesucristo tiene y que guiarnos por nuestro Señor Jesucristo, reconocer la palabra de nuestro Dios, qué es lo que nos dice, a dónde quiere que lleguemos cada uno de nosotros. Y nuevamente 11 veces aparecen en la palabra de nuestro Dios a la palabra iglesia de Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre que debe de llevar la iglesia? Debe de llevar el nombre de iglesia de Dios. Puede haber muchos nombres muy bonitos, mas sin embargo, cuando Pablo se refiere a la iglesia de Corintio, él llama a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y quiero que sepan que esto aparentemente a lo mejor usted diga, pero podemos ponerle otro nombre más hermoso, pero quiero que sepan que iglesia de Dios, ¿por qué? Porque la iglesia es de nuestro Dios. La iglesia le pertenece a Él, es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a entregar su vida, llamarnos a cada uno de nosotros. Así que pensando en ello, quiero que sepan que en el texto griego no vemos la palabra iglesia, sino vemos otra palabra que también es muy hermosa. En el texto griego, la palabra que está detrás de la expresión iglesia o church o iglesia es eclesia. Y quiero que sepan, la cual es una combinación de 2 palabras griegas, que es ek, fuera de, y kaleo, llamado. Así pues, eclesia simplemente significa los llamados de afuera, que el Señor nos trajo, nos congregó, nos ha hecho ahora el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, fuimos llamados de allá afuera, ahora cada uno de nosotros estamos ante la presencia de nuestro Dios, nos ha llamado hijos, nos ha llamado su pueblo, nos ha redimido y ahora somos la iglesia de nuestro Dios. Nuevamente, ¿por qué iglesia de Dios? Porque Él es el dueño de la iglesia. Él es el que se encarga de ayudar a la iglesia, de encaminar a la iglesia a su palabra, a su verdad. Así que podemos ver esto. También como una definición útil a nuestro propósito,
podemos decir que la iglesia es una asamblea de personas que han sido llamadas fuera del mundo mediante la doctrina del Evangelio con el propósito de adorar verdaderamente a nuestro Dios. Así que quiero que sepan que de allá afuera el Señor dice que estando nosotros allá en tinieblas nos ha traído a su luz, de afuera hacia adentro. Ahora cada uno de nosotros hemos sido llamados, estamos ahora en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos la iglesia de nuestro Dios, donde el propósito por el cual el Señor nos ha llamado es para adorar a Dios verdaderamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a su palabra. Así que uno de los propósitos de ser iglesia es adorar a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también a cumplir con la misión de nuestro Señor Jesucristo de ir y llevar la buena nueva y ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo para que más gente venga a la iglesia o al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre, que nos ha dejado a cada uno de nosotros su palabra para poder entender y adorar a nuestro Dios. Sigamos viendo. El cuaderno de escuela sabática nos da otras definiciones de inglés y vamos a ver algunas de ellas que son muy hermosas. Primeramente, está formada por todos los redimidos. La iglesia de nuestro Dios está formada por los redimidos, por los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Los que guardamos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son penosos, y donde también la palabra de nuestro Dios nos hace la invitación a que llevemos el Evangelio a aquellas personas para que más personas sean redimidas. Así que también definición de iglesia está formada por todos los redimidos de Dios, provenientes de todos los lugares, de todas las épocas, quienes forman un cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza. Así que estamos viendo aquí los redimidos que el Señor ha traído de diferentes lugares, lenguas, razas y naciones, los ha traído y formamos ahora el cuerpo que es su iglesia, siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia. Otra de las definiciones que tenemos también en nuestro cuaderno de escuela sabática es la comunión de personas que han sido llamados a salir del mundo. Y yo creo que tú, yo creo que yo fuimos llamados, alguien llegó a nuestra casa, tocó nuestra puerta, inmediatamente empezamos a oír la palabra de nuestro Dios, el llamado llegó a nosotros, salimos del mundo porque ya no somos del mundo aunque vivimos en el mundo. Ahora la palabra de nuestro Dios nos dice que somos esa comunión de personas que hemos sido llamados a salir del mundo por medio del Evangelio. Alguien trajo el Evangelio a nuestra vida y hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para adorar al verdadero Dios en Jesucristo de acuerdo a su palabra. Si estamos viendo aquí el propósito de iglesia, donde cada uno de nosotros hemos sido llamados de allá del mundo. ¿Para qué? Para venir a adorar a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a su palabra. Eso es algo bien importante, de acuerdo a su palabra, no a pensamientos de hombres, sino de acuerdo a su palabra. Otra de las definiciones es una compañía divina criada de pecadores arrepentidos, porque cada uno de nosotros éramos pecadores, estábamos alejados de las promesas, vivíamos en el pecado, muertos en delitos y pecados, mas sin embargo, ahora esta compañía divina criada de pecadores, que eres tú, que soy yo, ahora venimos siendo esa iglesia, ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una compañía divina criada de pecadores arrepentidos que confían en un Salvador. ¿En cuál Salvador? El que vino, el que redimió, el que dio su vida por la iglesia, por cada uno de nosotros, y que están unidos unos a otros a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo toma una función muy grande, es la que nos une al cuerpo para que todos hagamos nuestra función y cada uno de nosotros obedezcamos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Para ayudarnos a entender el propósito y naturaleza de la iglesia, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos da 3 ilustraciones, que vamos a estar viendo una por ella. La primera ilustración es de un edificio, la segunda es de un cuerpo y la otra es de una novia. Así que vamos a ver estas 3 ilustraciones que nos van a ayudar a entender el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a entender qué es la iglesia. Así que vamos a ver primeramente la primera y vamos a ver nuevamente edificio, cuerpo
y novia, donde nos enseña a la palabra de nuestro Dios cada uno de ellos. Vamos primeramente al cuerpo. Voy a invitarles a Efesios capítulo 1, versículo 22. Y cómo nuestro Señor Jesucristo se convierte en la cabeza y todo el cuerpo viene siendo la iglesia, cada uno de nosotros. Y dice Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que tenemos ahí a la iglesia como el cuerpo, pero también tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza que dirige al cuerpo, que viene siendo cada creyente que utiliza sus dones para la edificación del cuerpo, para que llegue a un varón perfecto ante nuestro Dios. Así que aquí estamos viendo que hay un cuerpo y que en ese cuerpo está una cabeza, y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia nos hemos convertido cada uno de nosotros en ese cuerpo que tiene diferentes dones, propósitos. ¿Para qué? Para que el varón de nuestro Dios crezca perfectamente. Así que depende también de cada uno de nosotros. Y vamos a ver ahora como edificio. Vamos ahí adelantito, libro de Efesios capítulo 2. Mire ahora lo que dice sobre edificio, cómo se convierte en un edificio. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de nuestro Dios. Nos ha traído, nos ha redimido. Si antes éramos enemigos de nuestro Dios, ahora nos trae, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios, que este cuerpo ahora se convierte en la familia de nuestro Dios, donde de cualquier lengua, de cualquier raza, de cualquier nación, ahora se convierte en el cuerpo o en la familia de nuestro Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ahora está poniendo como si fuera un edificio, nos da otra mentalidad para que veamos ahora, aparte del cuerpo como es uno, ahora como un edificio va desde la fundación hasta arriba, de tal manera, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que tenemos ahí la piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Llegan los apóstoles y cada uno va creciendo en ese edificio. Ahora sí estamos viendo también la manera aquí que Efesios, Pablo nos presenta a la iglesia ahora como un edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, si estamos viendo ahora el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no necesariamente representado por el cuerpo, sino ahora representado por un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, donde la honra y la gloria, donde los verdaderos adoradores adoran a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Gloria sea su nombre, que ahora nos da este ejemplo de que es un edificio donde nuestro Señor Jesucristo es la piedra del ángulo, donde los apóstoles son también esas piedras que van creciendo, y donde cada uno de nosotros también representemos parte de ese hermoso edificio. Dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que todo ese edificio, a nuestro Señor Jesucristo siendo la piedra del ángulo, tanto los apóstoles, ahora cada uno de nosotros, ahora ahí es la morada del Espíritu Santo, donde reina el Espíritu Santo, donde en su iglesia, donde en su edificio, o si queremos verlo como cuerpo, quiero que sepan que ahí está la morada de Dios por medio de su Santo Espíritu. Ahora veamos el libro de Efesios ahí mismo. Ahora tenemos el otro concepto de novia. Dice Efesios capítulo 2, 25. Si lo tenemos, vamos a Efesios 2, 25, donde ahora vamos a ver el concepto de novia. Ya lo vimos como cuerpo, ya lo vimos como edificio, ahora nos habla como la novia. Dice Efesios 2, 25 al 32. Espero para que lo tengan. El verso 25. Y primeramente nos dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si estamos viendo ahora donde tenemos a los maridos que aman a sus mujeres, Cristo también amó a la iglesia, y dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. Así que la palabra de nuestro Dios purifica a su iglesia, purifica al cuerpo o al edificio, como queramos verlo, dice el 27. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia como la novia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que nuestro Señor Jesucristo inmediatamente muere por la iglesia, entrega su vida por la iglesia, la lava con el lavamiento del agua. ¿Para qué? Para presentársela a su Padre Celestial como una iglesia que no tiene mancha y que no tiene arruga. Dice el 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que está haciendo, aquí inmediatamente está comparando al hombre y a su esposa, está comparando a nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. Dice el siguiente verso, el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como amó nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, tanto que dio su vida por ella. De esa manera está diciendo que los maridos debemos de amar a nuestra mujer como a su mismo cuerpo. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida de la iglesia. Así que en la mañana nos levantamos, nos arreglamos, cuidamos de nuestro cuerpo. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo cuida de su iglesia porque se ama a sí mismo, de tal manera que muere por cada uno de nosotros. Dice el verso 30, el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Nuevamente habla de la novia y ahora nos está dando de que la iglesia representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia, esa novia que Él tiene para presentársela ante nuestro Dios sin mancha ni arruga, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, vamos a ver esto. Notemos con interés que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Es algo que debemos de tener cada uno de nosotros. ¿Quién es el que dirige a la iglesia? No es ni un profeta, sino el que dirige la iglesia es, inmediatamente nos dice que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos movimientos religiosos tienen un profeta, tienen alguien más y luego a nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo es el fundador y es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. A veces me da risa no risa, me da tristeza más bien cuando algunas personas dicen, es que el profeta de nuestra dominación dice esto, en lugar de decir que la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Así que notemos con interés que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y usa la palabra iglesia solo dos veces en los evangelios. Quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan 2 veces únicamente aparece la palabra iglesia. Y vamos a ver el primero. Sí, vamos al libro de Mateo 16, 18. Sí, hablando de la iglesia, dice Mateo 16, 18. Dice nuestro Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo recordamos esta conversación en nuestro Señor Jesucristo y Pedro, donde se ha malentendido el texto, diciendo algunos movimientos religiosos que el fundador de la iglesia es Pedro, cuando dice la palabra de nuestro Dios, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que tenemos aquí esta piedra y quiero que sepan que no está diciendo que el Señor que va a levantar su iglesia sobre Pedro. Veamos a los Corintios, donde nos enseña algo muy hermoso. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Fíjense bien lo que dice, hablando de esa piedra. Voy a leer el texto primero. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién está hablando sobre la piedra sobre la cual él construye es el mismo? Y vamos a ver, Primera de Corintios 3:11 que les había mencionado, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así que el fundamento no es Pedro,
sino es nuestro Señor Jesucristo, y ahorita lo vimos que es la piedra del ángulo mayor. Así que por medio de esta enseñanza podemos ver de qué manera nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él es el fundador de esta iglesia. Pedro, como todos nosotros, es una piedra pequeña en la estructura. Así que hablando del edificio, nuestro Señor Jesucristo siendo la piedra del ángulo, llegan los apóstoles y Pedro se convierte en una piedra también de ese edificio. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:4, donde él mismo nos enseña, donde Pedro nos habla de la grande importancia de ser piedra viva. Dice Segunda de Pedro 2:4 y 5. Acercados a él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos a él y nos dice piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas y preciosas. Hemos sido desechados de la gente pero para este edificio santo somos piedras vivas, quizá desechadas por el mundo, pero ante la presencia de nuestro Dios dice que somos escogidas y preciosas a nuestro Dios. Dice el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, cada uno de nosotros somos piedras vivas de ese edificio donde ahora representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos viendo aquí la grande importancia de cada uno de nosotros, que somos piedras vivas en la que va creciendo ese edificio, donde somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y donde su Santo Espíritu está allí morando con cada uno de nosotros. ¿Cómo se refiere? Entonces en la iglesia mencionábamos en nuestra declaración de fe que iglesia universal e iglesia local. Y vamos a ver un texto donde habla de la iglesia como una iglesia local. Primeramente vamos a ver Mateo capítulo 18. Fíjense bien lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Hablando de la iglesia como iglesia local y también iglesia universal, quiero que sepan que todos acudimos a nuestra localidad en el templo, donde todos los miembros somos el cuerpo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Dios. Dice Mateo 18:17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeren a la iglesia, tenerle por gentil o publicano. Y quiero que sepan que muchas de las veces cuando hablamos de iglesia, como que nos equivocamos al decir voy a la iglesia, le llamamos a las cuatro paredes iglesia, pero aquí está diciendo si no los oyeren a ellos, dile a la iglesia, a los miembros, así que los miembros constituyen ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde cada uno de nosotros tiene una función. Así que Jesús dice a sus discípulos que si hay un pleito, una disputa entre ellos y no puede ser resuelta, dice, debe ser llevada a la iglesia, por la cual obviamente se refiere a un grupo local de seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así que si hay una disputa, algún problema, dice, llévalo a la iglesia, y no estamos hablando de las cuatro paredes, sino llévalo a los miembros. ¿Para qué? Para que se busque una solución. Así que estamos viendo aquí que la iglesia es el grupo de personas, de seguidores ante nuestro Dios, que obviamente adoramos a nuestro Dios, servimos a nuestro Dios y nos reunimos y somos como mencionábamos, el edificio, somos la novia y también somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y somos piedras vivas. Así que podemos ver también ahora algo bien importante. ¿Qué llamados? Es la pregunta. ¿Qué llamados a liderazgo o responsabilidades hay en la iglesia? Y quiero que sepan que la iglesia tiene su organización, su estructura, y fíjense bien qué es lo que tiene que tener la iglesia de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que trabaje en armonía, en tranquilidad, y para que la iglesia de nuestro Dios pueda manifestarse también al mundo como una iglesia que ama al prójimo. Y miren lo que dice libro de Hechos capítulo
20, donde vamos a estar viendo el liderazgo de la iglesia, donde la iglesia tiene su liderazgo, donde hay personas que hacen el trabajo de líderes. Si no, sería un caos. Si la iglesia no tiene su organización, sería un caos. Mas, sin embargo, dice Hechos 20, 17. Enviados pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Así que la iglesia tiene ancianos. ¿Para qué? Para que su organización vaya en tranquilidad, en armonía, ya que la palabra de nuestro Dios nos dice que todo se haga en orden y decentemente. Así que la iglesia tiene que tener a sus ancianos, y quiero que sepan que en primera de Timoteo 3, del 8 al 11, nos hablan también de qué manera deben de ser los diáconos. No es una persona que llega y lo ponemos, no, sino que dice que tiene que tener su estructura, tiene que ser un hombre de fe, que confía en la palabra de nuestro Dios, que tiene buen comportamiento. Así que nos habla de que la iglesia de nuestro Dios tiene que tener una estructura. Miren lo que dice ahora también Hebreos capítulo 13, 7, sobre su organización, de qué manera debe estar manejada. Dice Hebreos 13, 7. Acordaos, dice la palabra de nuestro Dios, acordaos de vuestros pastores. Así que la organización también tiene que tener pastorado, que es el que dirige a la iglesia, primeramente por parte de nuestro Dios. Y recordemos que el pastor tiene que estar dejándose dirigir por nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí adelante, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Así que tenemos que, como pastores, ser ejemplos de la grey para que también ellos imiten la fe hacia nuestro Señor Jesucristo por medio de las acciones, de las obras que hacemos cada uno de nosotros como pastores. Mire lo que dice ahora Hebreos capítulo 13, 17, en referencia a su organización, cómo debe de estar dirigida a esa iglesia de Dios. Dice Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores. ¿Por qué se menciona esto? Quiero que sepan que hoy en día se ha mal usado del pastorado, o muchas personas que no quieren obedecer a sus pastores. Cuando el pastor habla de la palabra de nuestro Dios, la congregación decide no hacer lo que la palabra de nuestro Dios dice, o lo que el pastor está diciendo por medio de la palabra de nuestro Dios. A la iglesia hoy en día le gusta que le digan bonitas palabras. Cuando se le habla palabras de exhortación, inmediatamente, como niños fluctuantes, se mueven a otro movimiento. ¿Por qué? Porque no les gusta la disciplina que nuestro Dios desea para su iglesia. Así que obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Cuántas de las veces a lo mejor estamos hablando mal del pastor, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que le obedezcamos, que seamos sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas? Así que cada pastor en la iglesia de nuestro Dios, su tarea es velar por cada miembro de la congregación, que sean uno, que estén bien ante la presencia de nuestro Dios, como quien ha de dar cuenta para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que nuestro Dios va a pedirle cuenta a los pastores del trabajo que se ha hecho, y esperemos que cada uno de nosotros como pastores podamos alimentar a la grey y cuidar de la grey. ¿Para qué? Para que más personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que ahora vamos a ver el libro de Tito también, donde nos habla de la organización de la iglesia. Tito 1:5. Por esta causa te dejo en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te he mandado. Si vemos aquí que ahora Pablo le está hablando a Tito y le dice, ¿sabes qué? Necesito que pongas ancianos. ¿Para qué? Para la organización de la iglesia. Así que hemos visto a través de la palabra de nuestro Dios cómo iglesia es un edificio. Esta iglesia es un edificio donde cada uno de nosotros somos piedras vivas. También hemos visto cómo somos la novia, donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por la iglesia, que viene siendo la novia. Y también hemos visto cómo somos un cuerpo
siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza. Y también hemos visto su organización, que tiene que tener pastores, que tiene que tener ancianos, que tiene que tener diáconos, y donde debemos de obedecer a la palabra de nuestro Dios. Con esto en mente quiero concluir mencionándole a cada uno de ustedes que veamos la maravilla de que Dios dejó iglesia para que fuera la luz, para que fuera la luz del mundo. Donde es un movimiento que realmente alaba y adora a nuestro Dios. Pensemos entonces que yo, siendo el cuerpo de esa iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, haga mi trabajo, haga mi labor, obedezca a mi pastor, si me toca ser anciano o diácono, todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Que en esta mañana el Señor te bendiga.